Era la ucronía de Guillermo Cubillos. Era la ucronía, era la ucronía. La ucronía, la ucronía, la ucronía. Llora, llora en la ucronía. Porque tienen alma. Por eso tú eres ucronía, ucrónica, ucronista, ucronaja, ucronera, ucronasta, ucronarí. Oiga, caballero, le quiero contar una ucronía para todo usted, caballero. Es así. Lloro por la ucronía. La ucronía que no tuviste. Lloro para la ucronía, la ucronía que no tuviste. Ucronía. Por eso, amigos de Estereoscopio, esta semana les vamos a hablar sobre ucronías colombianas. así es, ucronías colombianas. Hola, amigos y amigas de Esteloscopio, yo soy Ficciorama. Y yo soy Rodrigo. Y hoy les vamos a hablar de ucronías colombianas. Pero antes de empezar con eso, sí. es bueno repasar algunas notas para nuestro querido público de qué es la ucronía, ejemplos de ucronías, Sí, ¿cierto? Para luego sí, profundizar en lo que nos corresponde. Sí. Además porque es como uno de los géneros, o de las formas, o de los subgéneros dentro de la ciencia ficción que han sido más famosos, que han sido más utilizados y que han sido más analizados, estudiados, pensados. Y yo creo que vale la pena que lo retomemos para que tengamos claras algunas cosas que después nos vamos a pelear. En principio, la ucronía se define como un subgénero donde se desarrolla o se despliega un giro narrativo en una historia convencional. O sea, hay una línea de tiempo, ¿cierto? Que es la que conocemos, pero en algún punto yo puedo alterar un evento y esa alteración produce otra línea temporal donde ocurren otros eventos y empiezan a suceder, que puede ser para bien o para mal, y estos puntos se les conocen como los puntos John Barr, ¿no? Básicamente es por una novela donde el protagonista se llama John Barr, ¿no? Y Sí. era básicamente el que modifica el espacio-tiempo. No, y además que es bien interesante porque cuando uno ve las ucronías es un cambio muy particular en la idea del misma de la ciencia ficción, porque normalmente cuando uno habla de ciencia ficción, uno habla de ciencia ficción como de cosas que ocurren en el futuro, pero en este caso no ocurren necesariamente en el futuro, sino que pueden ocurrir en el presente en el que vivimos o en el pasado del presente en el que vivimos, pero ocurren en un presente o en un pasado que son relativamente distintos a los presentes o los pasados. ¿Por qué? Porque hay algo que ha cambiado, ¿no? Es como el famosísimo que hubiera pasado si. El what if. Hay una serie de Marvel, si no estoy mal, que se llama así, What If, que justamente, si ustedes la ven, son ucronías. Y bueno, y la ucronía ha sido como muy famosa dentro de la ciencia ficción, y como que hay una ucronía, que es como la ucronía más famosa, que es la que uno siempre utiliza como ejemplo para poder hablar de que es una ucronía, que es El hombre en el castillo. La pueden repasar en el capítulo anterior que se grabó de Esteloscopio, ¿no? Ahí está para que profundicen el nombre del castillo. También está El sueño de hierro, de Norman Steinrad, ¿no? Donde Hitler es escritor de esta ficción. Está Tiempos de arroz y sal, de Kim Stanley Robinson, en donde todo lo que ocurre en la Inquisición pasa de otras maneras. Pero también hay otras ucronías que son bien interesantes porque no necesariamente tienen que ver como con grandísimos eventos de la historia de la humanidad, sino con cosas mucho más pequeñas. Y valdría la pena pensar como, por ejemplo, la máquina del tiempo es muy importante dentro de las ucronías. En una ucronía como Frankenstein desencadenado, de Brian Aldiss, en donde un escritor viaja al pasado porque está muy enamorado de Mary Shelley. Y entonces hay todo un asunto en donde se está cambiando la historia básicamente de la ciencia ficción, porque llega justamente a la noche de Diodati, en donde se escribe Frankenstein, y bueno, pasan cosas, pero que son mucho más chiquitas. No necesariamente las ucronías tienen que ver con cambios históricos gigantes, sino con cambios chiquititos que también pueden transformar vidas y transformar y abrir nuevas rutas históricas. Sí, por ejemplo, también está Roma, de Robert Silverberg, donde básicamente la idea de la no existencia del cristianismo, cómo hubiera impactado al mundo. O sea, no hay cristianismo, entonces, ¿qué tipo de credo se va a formar en el mundo cuando el Imperio Romano todavía está en el poder, ¿no? Esto es una locura. O sea, hay muchas y son bien interesantes
Pero además es una locura porque es un ensayo historiográfico, pero muy serio. Es decir, si no hubiera cristianismo, ¿qué hubiera pasado? Bueno, el escritor de ciencia ficción realmente tiene que sentarse a hacer un análisis historiográfico de la incidencia de algo en particular dentro del mundo en el que se está viviendo y cómo esa incidencia puede o no modificar las vidas históricas y la existencia histórica de lo que nosotros somos ahora. Y si en algún momento Isaac Asimov hablaba de la ciencia ficción como de la literatura disciplinada, digámoslo así, yo creo que las ucronías son de las disciplinas más disciplinadas que hay, porque hacer una ucronía conlleva no solamente conocer bien la historia de una ciudad, de un país, de un espacio, de un momento y de una historia, sino también extrapolar eso a qué es lo que hubiera pasado con nosotros. Es decir, una extrapolación histórica que no se basa en el momento del punto Jombar, sino que se apunta o señala o sí, como que se dirige hacia el horizonte de las posibilidades del por ejemplo, que es la de 5, de Jorge Baradit. Sí, claro. Donde él básicamente dice, bueno, ¿qué hubiese pasado si Pinochet no hubiese dado el golpe militar y Allende siguiera, digamos, en el poder? ¿Cómo sería el Estado socialista perfecto? Y esa novela es increíble, es increíble. Es porque además tiene con muchas cositas históricas y se nota que Jorge Baradit estudia muy bien la historia para poder sacar una ucronía como 5 que tiene. Exacto. Lean muchas ucronías, son muy buenas, creo que son de los ejercicios de imaginación disciplinado, vuelvo al asunto, más importantes y más interesantes que hay dentro de la ciencia ficción. Nuestro primer invitado en esas ucronías que vamos a hablar hoy es Hemos en la Zona, que está escrito y dibujado por Rey Migas, sí. Un proyecto bien interesante que fue avalado por la alcaldía de Bogotá, fue ganador de concurso de la gráfica y una beca, editado por Tito Alba, ¿no? Que es una de las editoras que también se está especializando como en el tema de la gráfica. Sí, es una editorial independiente bien interesante. Bien interesante. Y pues básicamente acá el detonante tiene que ver con el general Rafael Uribe Uribe. Para quien no es de Colombia y quienes quiera saber un poquito más, Rafael Uribe Uribe fue un presidente colombiano muy importante. Es que fue asesinado con una hachuela que se la clavaron en la cabeza. Estamos hablando de 1800 y pico 1914. 1914. En el Capitolio es un momento lindo de Colombia en donde a los presidentes se los asesinaba con hachuelas en la cabeza. Incluso también está contado dentro de la historia del cine como una de las primeras películas de los hermanos Di Domenico, los cuales incluso porque contrataron a los asesinos, ¿no? Para volver a hacer recrear la escena, ¿no? Que es la cosa más loca. Y para hacer esa recreación dijeron como, ¿y a quién contratamos para que actúe como los asesinos de Rafael Uribe Uribe? Y a alguien se le ocurrió, venga, y si contratamos a los mismos asesinos que asesinan. Entonces los sacaron de la cárcel y los contrataron para actuar de ellos mismos. Les pagaron. O sea, eso es parte de la historia de Colombia. Esto no es una ucronía. Sí. Que parezca. Ahora, lo interesante del asunto es que no empieza en el punto histórico, sino que empieza básicamente en un futuro. Un futuro muy distópico, donde inclusive el protagonista lleva un diario, ¿no? Un diario donde va registrando más o menos de qué trata. El diario inclusive tiene como unas características, ¿no? Digamos como bastante árabes, ¿no? Sí, un grafismo ahí, ¿no? Bien particular. Una fuente. Y tanto el estilo como la narrativa, pues digamos como que van haciendo unas pequeñas rupturas, ¿no? Bien particulares, ¿no? Y es un estilo atípico, digamos, dentro de lo que es el formato de cómic convencional. Rey Migas maneja como un estilo que uno dice, ese estilo Rey Migas, ¿no? Los colores, ¿no? La forma en que va llevando la narrativa, ¿no? El viñetaje como tal. Y el asunto más interesante de esto solamente es justamente lo que dice, como no solamente se trata de una ucronía como tal, sino también de un viaje en el tiempo que está metido dentro de la ucronía, empieza con el fútbol. Sí. Entonces hay una especie de partido de fútbol y ese partido de fútbol elige a unas personas que pueden viajar en el tiempo y tiene una serie de misiones, y una de esas misiones es justamente intervenir con el asesinato o no de Rafael Uribe Uribe. Inclusive me parece importante, digamos, como hablar de la institución que hace sí. todo eso posible, que se llama el CAER, ¿no? Que es las siglas de el Centro Astrofísico Experimental Ricaurte, ¿no? Sí. No sabemos si Ricaurte, por aquello de que el Ricaurte para los de impresores de diseño y todo el cuento es como importante. El islote del archipiélago de las impresiones, no sé si va por ese lado. De pronto. Bueno. O también porque Ricaurte fue el que en Átomos Volando salvó a la nación. ¿Quién era ese Ricaurte que en Átomos voló? Esto sí es urgente, Hamilton, y la respuesta es mucho más compleja que contar una biografía. ¡Con prontitud a la sardina redonda! El asunto interesante de acá es que se hace como este juego doble entre este futuro en donde se eligen personas que van a viajar en el tiempo para cambiar la historia
y estos momentos históricos que son diferentes momentos en donde producen otras formas de futuro. Es decir, aquí la ucronía se está llevando como también o jugando narrativamente de manera muy interesante con el viaje en el tiempo, en donde en el futuro quiere cambiar las cosas del pasado para justamente que el futuro que están viviendo sea totalmente diferente. Y eso es una reflexión bien interesante que tienen las ucronías cuando se ponen a dialogar con los viajes en el tiempo. Y es, nosotros estamos de cierta manera condenados a nuestra historia, y ese condena de la historia se puede resolver en el momento en el que uno hace un viaje en el tiempo y crea una ucronía que me va a convertir en otra persona en el presente, que es una de las formas ucrónicas, es decir, como evidenciar el cambio en la historia, no darlo por hecho, es decir, no decir como vamos a jugar con que este cambio se hizo y ya está, sino jugar con el cambio a través de las máquinas del tiempo y cómo esas máquinas del tiempo conllevan que tengamos una historia distinta. Bueno, pero digamos ahí no estaría digamos como metido un poco este concepto del determinismo histórico. Claro. ¿Sí? Donde básicamente, digamos, el evento ocurrirá sí o sí, así usted cambie o altere las cosas va a ocurrir, ¿no? Sí, sí, sí. Que incluso hay otro concepto muy interesante que ese lo propone Robin Heinlein, ¿sí? En este cuento Todos ustedes zombies, ¿no? Que básicamente es la paradoja, ¿no? De Webster, ¿no? Sí. Que básicamente es como el evento de que por más de que lo intentes resolver, siempre ocurrirá, sí, y puede acelerar más el evento, ¿no? Total, total. Y eso está justamente, tenemos en la zona de Rey Migas, que a mí es una de las novelas gráficas ucrónicas que hay, que me parece como que tiene mucha potencia, sobre todo en la construcción del mundo. Sí. Que lo que dices, incluso el diario tiene unas fuentes diferentes, las formas de llamarse, el lenguaje, la forma en que también se pueden ver este doble juego entre el futuro y el pasado, y además que hay un pasado y hay otro pasado, y creo que es una... Y todavía se consigue por ahí, por si están interesados, todavía se consiguen en algunas librerías, ¿no? Sí, es una muy buena apuesta de ciencia ficción colombiana de ucronías. Y nuestro siguiente invitado es este proyecto llamado Colombia 86, editado por Caballito Comics, ¿no? Sí. De Wilmar Cabrera y Nicolás García. Este editorial, que se llama Caballito de Acero, es muy especial porque es una editorial independiente colombiana que está especializada en deportes. Entonces solo publica libros, no solamente novela gráfica, sino también publica libros de artista. Tiene un libro sobre la lucha libre en Colombia, por ejemplo, y tiene novelas sobre correr, sobre ajedrez, etcétera, etcétera, pero se especializa en deportes. Y claramente, pues digamos que para que tomaran, digamos, como el riesgo de hacer algo así, es porque eso tiene que ver con el fútbol, ¿no? Sí. Que es uno de los deportes que más apasiona al pueblo colombiano, ¿no? Uno de los grandes sueños que ha tenido este país es, en algún momento, convertirse en la sede del Mundial de Fútbol. Mundial de Fútbol, ¿no? ¡Vamos, Colombia! Entonces, recordemos que en el 82 fue España. Sí. Y había una fuerte pelea, ¿no? Entre México y otros países, ¿no? Y resulta que esta historia nos dice que Colombia se ganó la sede del Mundial, ¿no? Porque efectivamente, ¿no? Colombia se ganó la sede del Mundial. Lo que pasa es que hubo un momento en el que el presidente de ese momento, que era Belisario Betancur, que ahorita vamos a hablar cómo aparece aquí en la novela gráfica, pero Belisario Betancur dijo como, venga, es que estamos como interesados en otras cosas, eso de un Mundial a mí no me interesa, entonces rechazó. Ojo, esto no es ucronía, esto es historia colombiana, por favor, o sea... Porque la gente que nos ve de otros países dicen, ¿cómo a alguien se le ocurre hacer eso? Sí, eso, o sea, matan presidentes con gachuelas en la cabeza y un presidente decide que es mejor no hacer el Mundial de Fútbol después de que la FIFA le dice, ustedes van a hacer el Mundial en el 86, y el presidente dice, ay, muchas gracias, pero no quiero. O sea, es algo que los colombianos aún decimos como, por Dios, Maradona pudo haber ganado el Mundial aquí. Pero bueno, perdón. Sigamos. En esa historia, digamos que hay un elemento bien importante porque está, digamos, en medio del conflicto armado. Aquí estamos hablando del M-19, están las FARC por ahí, Carlos Pizarro, ¿no? Sí. Inclusive es un líder importante que es el líder del M-19. Lo particular es que la novela inicia básicamente con una persona que está escribiendo un diario, un registro de un acontecimiento que tiene que ver con un secuestro. Y el secuestro de un personaje que se oponía fuertemente a hacer el Mundial, ¿no? O sea, aquí en este caso el presidente fue el que está de acuerdo. Sí. O sea, aquí está el cambio. O sea, Belisario sí estaba de acuerdo con el Mundial, pero entonces hay un opositor al cual secuestran porque no podían, digamos, dañar el espectáculo. Y hay una alocución de Carlos Pizarro donde dice como, este es el Mundial del pueblo, porque el fútbol habla de la pasión de Colombia y esto es lo que nos permite unirnos como fuerza comunal. Habla mucho, por ejemplo, también de del MOIR, por ejemplo, sí, de las JUCO, que son estas siglas, ¿no? Entonces, digamos, el MOIR es el Movimiento Obrero Revolucionario Independiente, que es una de las primeras, por así decirlo, como agrupaciones, sí, ¿no? Claro.
que estaban como digamos, Claro. como disidentes, ¿no? Digamos. Sí, claro, perdón, pero un pequeño. Sí. Lo que pasa es que, claro, el asunto de ubicar esta Ucronía en 1986 conlleva no solamente el asunto del Mundial de Fútbol, sino también todos los cruces políticos que había en la década del 80. Y en la década del 80 lo que estaba ocurriendo era que había un conflicto armado, que estaba las FARC por un lado, etcétera, etcétera, pero también estaba el M-19, también estaba el comunismo, también había como neoliberalismo que estaba queriendo entrar desde el 86 y que solamente iba a pasar en el 90. Es decir, hay una gran confluencia de problemáticas políticas, económicas, sociales, etcétera, en donde, o sea, ocurren una gran... y también científicas, no sé, o sea, hay muchas cosas. 1986 es un momento, digamos que así, es un año en el cual se pueden condensar una gran cantidad de elementos que estaban ocurriendo. Ocurrió lo de Armero, por ejemplo, Sí. ocurrió, o sea, como muchas cosas, había ocurrido hacía poco lo de Armero. Entonces, estamos ante una novela que está tratando de recuperar en esa misma imaginación disciplinada que era todo lo que estaba ocurriendo social, política, ideológicamente ahí. Y lo que estabas diciendo, por ejemplo, del MOIR, entonces aparece el movimiento obrero revolucionario, aparece el M-19, que es un movimiento... las Juventudes aparecen Comunistas. Las Juventudes Comunistas, el M-19, que es un movimiento guerrillero de corte más urbano, aparecen las FARC, que es un movimiento guerrillero también socialista, también de corte más rural y que se toma las armas. Y todo no eso olvidemos- interviene en la creación de un mundial de fútbol. Y no olvidemos la cereza en el postre, que es el narcotráfico. Porque justamente para poderse dar el Mundial de Fútbol necesitan grandes fondos económicos. Y ahí pues una gente muy buena onda, y esa gente buena onda pues está administrada por el señor Pablo Escobar Gaviria, que es el que da el dinero para poder hacer los estadios y hacer todo posible, ¿no? Entonces, Exacto. él es el gran patrocinador, ¿no? Sí. Ahora, curiosamente, en esta Ucronía hay un fuerte lazo con la cerveza Clausen, ¿no? La cerveza Clausen, la verdad, pues para los que estuvieron en esos momentos y conocieron esa cerveza, pues era un producto de Bavaria, que era como la cerveza premium, como decir Sí. Águila Imperial o decir... Sí, sí, como lo Odin, ¿no? más... Lo más top, ¿no? Lo más top de las cervezas colombianas en ese Exacto, ¿no? momento, Entonces, la Clausen. Aparece mucho la Clausen por todo lado, entonces, ¿no? Por si Como algo- pequeños, esos Sí. son como pequeños guiños que uno le da también de recordar, de nostalgia, etcétera, que Y son también- todas las cosas. y también el Renault 4, el amigo fiel de el la amigo familia fiel. colombiana. Incluso hay un capítulo que se llama así, El amigo fiel. Ahí está, ahí ¿no? está. También está, digamos, lo de la toma de la embajada. Sí, ¿no? estamos en el medio de otra Ucronía. Ahí está. Estamos en medio de otra Ucronía, estamos Ya pasando. nos persiguen. Nos persiguen porque nosotros estamos hablando de que en realidad esto no es lo real, esto no es lo real. Sí se hizo el Mundial en Colombia en Sí, sí se 1986. hizo, esto es real. Ahí está. Ahí está ¿no? Colombia Otro 86, recomendado para que es que- otro recomendado también para darse cuenta que no solamente parte desde asuntos netamente políticos, sino como de este asunto que es futbolístico y deportivo, pero que también tiene incidencias dentro de lo político, porque en la próxima Ucronía también va a aparecer de nuevo el Mundial de Fútbol. Bueno, amigas y amigos, aquí estamos entonces. Este Novela. ejemplo, o sea, novela, Nosotros se llama Viborín. en la escena anterior habíamos hablado sobre los partidos de fútbol y Correcto. cómo los partidos de fútbol y los mundiales han transformado de cierta manera las ucronías colombianas. Y en esta también está transformada por un partido de fútbol, pero ya no es del 86, sino del 90. Es correcto. Exacto, en el Mundial donde clasificamos a cuartos de final. Sí, ese fue el gol de Roger Mila, que Higuita salió a mitad de cancha y se puso a jugar con el balón. Y después bueno, en el Ok, del sí. 90, Italia, sí, Camerún. Luis Echavarría nos presenta una ucronía en la cual el conflicto armado ya no existe. Y estamos hablando del año 2040, año emblemático. Si de pronto algunos y algunas recuerdan, hay una serie de televisión animada muy famosa que era El Fantasma 2040, ¿no? Ah, el Fantasma 2040, qué lindo. Claro. Hay tres muchachos, tres jóvenes que emprenden una expedición en el 2040, van en flota, o sea, todavía las flotas existen en ese universo, Y comen chicharrón. y comen chicharrón en el paradero de Doral, ¿no? Y uno de ellos tiene la pista de un vestigio o un Vestigio. remanente, Sí. ¿cierto? Sin vestigio, un remanente de un pueblo que vive el conflicto armado. Claro, porque el conflicto armado en realidad se acabó en 1990, cuando Colombia gana el Mundial de Fútbol. Es decir, en 1990 en Italia no pasa lo de Roger Mila y Camerún, sino que efectivamente Colombia le gana a Camerún y posteriormente a todos los países. Y en el año 90 Colombia gana el Mundial de Fútbol y al ganar el Mundial de Fútbol se acaba el conflicto armado.
Se acabó el conflicto armado en 1990 y claro, ese cambio, ese punto Hombar en 1990 crea un mundo paralelo en el 2040 que es donde están estos jóvenes y el conflicto armado se ha acabado y toda la zona del centro de Colombia, digámoslo así, toda la zona de Antioquia y sus alrededores se ha convertido en una gran reserva natural. Pero ¿se ha convertido en una gran reserva natural, Fixi? Me parece que esto debe obedecer a un plan de ocultamiento. Exactamente. Un plan conspiranoico por parte del Estado. Sí. Para que la gente se olvide del conflicto si no hay, digamos, algún elemento que lo recuerde. Exactamente. Lo que hacen estos tres jóvenes al entrar a esta zona, que es una reserva natural, es descubrir un pueblo liborina. Se llama Liborina, efectivamente hay un pueblo paisa que se llama Liborina. Y en este pueblo Liborina entran y se dan cuenta que el pueblo está destruido, el pueblo está vuelto nada, está como lleno de ruinas, etcétera, etcétera. Y en este pueblo de ruinas, lo que ocurre es que encuentran una especie de pequeño subterráneo y en este subterráneo hay un paso hacia aquellas personas que vivieron el conflicto armado, pero todavía están vivas y todavía están siendo ocultadas, digámoslo así, por el Estado y por esta especie de organización en donde hace parecer que todo es una reserva natural, pero no, es simplemente que tratan de decir el conflicto armado no ocurrió y está oculto, pero es algo más interesante porque hay una especie de túnel y ese túnel subterráneo de una u otra manera está haciendo referencias muy interesantes y muy chéveres a ciertas formas del inconsciente político de la nación. Es decir, a la larga no se trata simplemente solamente de una ucronía y ya está, sino que se trata de que hay un inconsciente político de la nación, de una nación que siempre ha vivido en guerra, de una nación que siempre ha estado en conflicto y que siempre a través de los siglos se intenta como transformar la narrativa del conflicto para verla desde diferentes lugares. Y en este caso, digamos que desde un punto de vista simbólico precioso, porque además es simbolismo desde la narrativa y la ilustración, pero por otro lado es desde un punto de vista que yo llamaría psicoanalítico y también histórico, de una reflexión sobre la memoria, cómo el Estado y las narrativas del Estado están intentando de una u otra manera ocultar el conflicto y qué es lo que ocurre cuando uno oculta los problemas y los manda al inconsciente y los reprime. Pues explotan salvajemente. Por otro lado, digamos que hay que también ver el material desde lo que es el objeto como tal, el producto. Sí. Y realmente es un trabajo muy bien logrado. Hay un trabajo también, digamos, en la personificación, o sea, los personajes se sienten muy colombianos. O sea, paisas, realmente. Muy paisas, son re paisas. Son muy paisas. A Inclusive, mí me encanta que al principio en serio se bajan de la buseta y comen chicharrón como en uno de estos lugares. Sí, es buenísimo. Sí, no. Es buenísimo. Sí, inclusive todavía siguen, aquí está la flota suroccidente, o sea, en el 2040 suroccidente sigue, ¿no? Sí. Eso ya es, ¿no? Bueno, Es divino. es divino. También digamos como la documentación, ¿no? La documentación que el mismo Luis propone, ¿no? Y ustedes pueden buscar, digamos, en internet todo lo que es el proceso de desarrollo. Sí, es increíble. es buenísimo. Porque esto tardó como 10 años en lograrse, ¿no? Fue un proyecto como de 10 años. Luis ¿no? Echeverría es muy bueno, es muy bueno, tiene varios cómics, no solamente esta novela gráfica, sino también varios fanzines y demás, y su trabajo es como, yo creo que es de las mejores cosas que están ocurriendo ahorita. Bueno, yo no sé, siendo muy ignorante, pues, No, usted es el sabio del cómic en Colombia. Espere que analizo. Sí, es bien. Sí, esto entonces, es un producto altamente recomendado. Ojo, que fue un gran análisis. Sí. O sea, eso fue una canalización inmediata. ¿no? O sea, es cualquier cosa. Conectados con Liborina. Es una gran ucronía porque es una ucronía en novela gráfica que no solamente se está refiriendo a los cambios y las transformaciones dentro del pasado, sino que también está apuntando a ciertas trilogías que nosotros hablábamos en algún punto que tenía que ver con fútbol, conflicto armado y ya se me olvidó la otra patica, religión. Sí, porque también hay un asunto de religión tribal acá, porque además todo termina siendo muy gore. O sea, todo se convierte en una película como de... Voy a dar otra pista. Sí. Alex Garland, La Isla. Sí. O voy a dar pasmatos. ¿Qué? Pasmatos. Panos cosmatos. Panos cosmatos. Panos cosmatos. Panos cosmatos. Esto es puro panos cosmatos en novela gráfica ucrónica colombiana rara. Panos cosmatos. Eso. Ya, panos cosmatos. Sí, ahí está. Ahí está. Con nuestro invitado adicional que es Campo Ricardo Burgos con su obra Gólgota. Campo Ricardo, que es el escritor
El escritor, es exacto. el escritor de la historia. Y los ilustradores son Giovanni Castro y Alberto Rodríguez, que ya son, digamos, ilustradores de vieja guardia, que empezaron en la revista Acme. Sí, y son luego los- han tenido proyectos, digamos, en conjunto, que también han ganado becas, ¿no? De el Museo de Cultura en ese entonces, ahora hay de Artes, ¿no? Sí. Y justamente esta novela fue ganadora de la beca, ¿no? De novela También gráfica, ¿no? editada por Tito Alba. Y Tito Alba, ¿no? Nuevamente vuelve a aparecer aquí Tito Alba. Y bueno, y Campo Ricardo Burgos es uno de los grandes estudiosos de la ciencia ficción colombiana, ha escrito múltiples libros, ha escrito novelas, ha escrito cuentos, digamos que es una de las personas que más sabe de ciencia ficción en Colombia, e incluso hablando de las ucronías, él tiene este libro editado por la Universidad Sergio Arboleda que se llama Pintarle bigote a Mona Lisa, las ucronías, en donde él hace un análisis justamente de qué son las ucronías, por qué se deben hacer, cómo se conllevan, cómo se trabajan, etcétera, y tiene un pequeño apartado sobre las ucronías en Colombia. Entonces, para saber que quien escribió esta ucronía ya es alguien que la había estudiado muchísimo desde antes de manera teórica, crítica y Correcto. académica. Es más, este es uno de los temas que más obsesiona a Campo Ricardo Burgos, ¿no? Sí. Él obsesiona mucho como la idea de Jesucristo, todo el tema mesiánico, es lo que más ha estudiado. La pregunta para él fue, bueno, ¿qué pasaría si Jesús es rescatado del punto donde lo van a crucificar y traído, ¿no? digamos, de vuelta al futuro, ¿no? ¿Qué pasará con la historia, cómo será el cristianismo, etcétera, ¿no? Son como las preguntas que él se hace. Y justamente esta historia, que incluso está editada en un formato apaisado, es un formato extraño dentro de la novela Sí, gráfica, ¿no? pero que es precioso. Pero es muy bello. Lo más chévere es que la historia se ambienta en Cartagena de Indias, ¿no? Ujú. Cartagena de Indias en el año 2132, ¿no? O 2200 algo, ¿no? O sea, Sí. Cartagena se volvió un puerto muy importante y se ha modernizado a tal punto que tiene, digamos que como que es el punto de mayor tecnología de punta Sí. que hay en Colombia. Y hay una compañía que se llama la compañía Monoquark Express. Monoquark Express es una compañía que hace experiencias de viaje en el tiempo. Obviamente que son pagables por los millonarios excéntricos que viven en Cartagena de Indias, que son contados, ¿no? Básicamente como un grupo de 10, ¿no? Sí, Es una especie de club básicamente. Bilderberg, no hay nada así. Y uno de ellos está obsesionado con rescatar a Jesucristo, ¿no? Y traerlo al futuro. Tanto así que ha logrado hackear el programa, el software que tienen las máquinas de viaje en el tiempo para que no le impida ejecutar esa acción. Porque la idea es que la experiencia simplemente te permite ver, ser testigo, pero desde la barrera, sin intervenir y para de contar. Pero él dice, no, yo quiero ser testigo presencial y quiero cambiar la historia, ¿no? Sí. Eso es lo que hace el protagonista. Entonces, esto obviamente sigue un riguroso plan de una rifa, tiene que esperar a que les den el sorteo, ¿no? Él se gana el sorteo. Previamente, una compañera gana el viaje, pero a la Revolución Francesa. Y llega todo diciendo, no, es magnífico, pues sí, roban cabezas y todo, pero fue espectacular, vi en primera fila la historia, no, qué nota, tan... Muy Connie Willis. Muy Connie Willis, ¿no? Si se dan cuenta, ¿no? Digamos, el estilo que adopta, digamos, gráficamente la novela tiene que ver mucho con esta línea clara, ¿no? Este estilo Sí. gráfico que nos legó Hergé, el dibujante de Tintín, Sí. ¿cierto? Y además que es hecho a 4 manos, básicamente es como un solo estilo dibujado por 2 ilustradores, ¿no? O sea, es como lo más bonito. El asunto es que el personaje logra su objetivo, pero este logro va a implicar, obviamente, una serie de consecuencias, no solamente para él, sino para la compañía, para todo el cuento. Sí. Y como cosa rara, ¿no? Digamos que, como dice Stephen King, ¿no? El pasado puede también generar sus propias fuerzas de destrucción. La nave falla y resulta que aterriza en Tabio, en el Cerro de Huayca, en 2019, ¿no? De ahí la Y cosa ahí- se complica. Ahí la cosa se complica. Y dejemos ahí para Y no dejemos hacer ahí spoilers. porque, ay, Dios mío, pero ahí se viene lo más divertido de la novela. Sí, 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 ¿cierto? sí. Inclusive hay unos parajes, quiero decir, un paraje más ahí, que es la Plaza de la Concordia. O sea, aparece aquí el Chorro de Quevedo, es una cosa espectacular. Muy bonito. Muy bonito. Claro, ¿no? Y además que es bien interesante porque en las ucronías colombianas en general el tema religioso también ha sido muy importante. No hay que olvidar ya no solamente de Gólgota, sino también hay que recordar el signo del pez, por ejemplo, sí, señor. que es una de las pocas ucronías literarias colombianas que se ocurrieron en la primera o en la mitad del siglo XX, en donde básicamente la ucronía es que Jesucristo en realidad era Pedro. Entonces, sí, ya les spoiler, perdón, pero Sí. el asunto es que hay como una especie de Jesús no muere, sino que cambia y se convierte en Pedro y hoy no,
el creador de la iglesia es el mismo Jesús que se hace pasar por otra persona. Bueno, entonces es una de las pocas como... Es bien interesante como, por ejemplo, lo religioso y la historia de la Biblia también ha pasado como a través de la historia de las ucronías colombianas de manera interesante. Claro, y que es uno de los temas que se debate también, digamos, como de la idiosincrasia del pueblo colombiano. Sí, digamos sí. que hace parte, digamos, como de esa triangulación, ¿no? Porque, digamos, está la religión, el fútbol, el conflicto armado, ¿cierto? Entonces, Tal cual. Era, digamos, inevitable, ¿no? Era inevitable. Que a Inevitable. propósito, si les interesa el signo del pez, creo que lo reeditaron hace poco. Ah, O sea, sí, se sí, puede sí. conseguir como más fácil. Entonces, sí, pero esto es una gran idea. Sobre todo que también me gusta mucho la línea gráfica y me gusta la propuesta que también de nuevo es Tito Alba quien lo hace, ¿no? Quien Sí. hizo también Hemos en la Zona. Muy bien. Bueno, amigas y amigos de Ceroscopio, ahora vamos a un momento bien importante porque de hace mucho tiempo yo Tenemos tenía una esta pregunta para Tenemos una Rodrigo, discusión. y una discusión pendiente. Yo, al leer esa antología que edita nuestro gran y bien ponderado René Rebetés, Oh, maestro de maestros. que se llama Contrabando del Porvenir, en esta antología hay un cuento que se llama El Asunto García. Sí. El Asunto García pone una especie de punto yombar o un Sí. elemento que altera la historia. ¿Qué pasaría si en vez de Jorge Luis Gaitán, el que fallece es Gabriel García Márquez, en Sí. el Bogotazo? Les cuento así como corazón para hacer el contexto para Exacto, que sí, no sí. conozca la historia muy bien colombiana. Hubo un candidato presidencial que estaba promulgando ciertas ideas liberales, era muy famoso entre el pueblo, etcétera, etcétera, y estábamos en un momento histórico colombiano muy complejo porque había un bipartidismo muy marcado, un bipartidismo entre los liberales y los conservadores. En ese momento, este candidato, que era parte del Partido Liberal, pero que ni siquiera los liberales lo querían porque era parte del liberalismo social, del liberalismo comunista, no era comunista, pero socialista, digámoslo así, entonces es asesinado. En el momento en el que lo asesinan, todo el mundo enloquece como locos porque obviamente todo el mundo lo quería y como van a asesinar a un candidato presidencial, lastimosamente en Colombia eso se convirtió después en algo mucho más normal y común. Rompen las ferreterías, sacan machetes y cuchillos y cosas, queman una gran cantidad de edificios, mejor dicho, se vuelve todo un acabose completo y a ese evento se le llama el Bogotazo. Sí, Es y el correcto. Bogotazo se le llama porque es un momento que es un quiebre muy importante en la historia de Colombia, el asesinato de este presidente que se llama Jorge Eliezer Gaitán. Ahora, ese mismo día, y eso es algo que realmente pasó, historia de Colombia de nuevo, ese mismo día estaban en Bogotá haciendo un congreso, La Convención Panamericana. la Convención Panamericana de Juventudes, y en ese congreso estaban el día que asesinaron a Jorge Eliezer Gaitán. En Bogotá, en el centro, estaba Gabriel García Márquez y está el Che Guevara también, creo. No, Fidel Castro. Están Fidel Castro, Jorge Eliezer Gaitán y Gabriel García. O sea, ¿cómo no se abrió un hueco interdimensional en Bogotá? Bueno, en realidad se abrió un hueco dimensional. Sí. Bueno, el asunto es, ese momento es muy importante porque históricamente se sabe que Gabriel García Márquez, Fidel Castro y Jorge Eliezer Gaitán estuvieron en el momento más importante en la historia reciente de Colombia, digámoslo así. El punto es, ¿no? Que entonces el asesinato, digamos que ocurre es con Gabriel García Márquez. Es el que Sí. recibe los 4 impactos, ¿no? En la misma posición en los que los recibe Gaitán, ¿no? Como que Gaitán se ha demorado porque como que se volvió por algún recado que le puso a la secretaria, ¿no? Sí. ¿Cierto? Y cuando sale como, oh, por Dios, no puede ser, han matado a este joven, tiene este auxilio, ¿sí? Sí. Y como que no hacen tanto aspaviento, ¿no? Los que conocen esta antología y la leen dicen como, oh, por Dios, tenemos aquí un precedente, un anticipo. De la ucronía. La ucronía perfecta en excelsis Deus. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno amplía el marco de referencia, es cuando viene entonces la idea de que yo no creo que sea una ucronía. El asunto es que para mí es importante, durante mucho tiempo esta obra fue vista como ucronía, pero para mí el asunto García no funciona como una ucronía, sino que funciona como una historia paralela. Lo voy a poner en otros términos y es bien interesante. Por ejemplo, en el mismo Pintar el bigote a Mona Lisa, Campos Ricardos nombra a el asunto García como una de las primeras. Ya hablamos un poquito del signo del pez, pero justamente el asunto García de Orlando Mejía Rivera aparece como una de las ucronías colombianas. Para mí, si yo solamente estoy nombrando el punto Jonbar, sin hablar de cómo el punto Jonbar se ha extendido o extrapolado en el tiempo para ver cuál es la historia diferente y paralela que se está presentando, yo no estoy haciendo una ucronía, sino que estoy haciendo una historia paralela. El ejemplo clásico que yo puedo poner para muchas de las personas que están acá es Quentin Tarantino. Sí. Podríamos decir entonces que
ya se vieron Inglourious Basterds, no se voy a hacer spoiler. Sí, a ver. Al final, o sea, ya esto no es spoiler, ya pasaron muchos años. Ya. Al final matan a Hitler. Eso significaría que eso es una ucronía y por lo tanto es una película de ciencia ficción. No. Ahí está. Es muy particular porque hablando con algunas personas uno dice, claro, Inglourious Basterds es ciencia ficción. Y ahí está el gran asunto, porque lo mismo pasa con Érase una vez en Hollywood. Correcto. En donde también se cambia la historia. Sí, que es como esta cosa que está haciendo Tarantino, que a mí me encanta, pero que no se podrían hablar o nombrar o construir o pensar como películas de ciencia ficción o como ucronías y por lo tanto como películas de ciencia ficción, porque no están mostrando qué es lo que está ocurriendo en el mundo futuro de ese cambio en el punto Hombar, sino que está describiendo específicamente el punto Hombar. Antes no nos peleamos tanto. No nos peleamos tanto. Inclusive me acordé también de Marty McFly, ¿no? Sí, claro. Cuando en Sobre el Futuro 2, ¿no? Se enfrenta al futuro que creó Biff Tannen simplemente apostándole a los resultados del deporte. Tal cual. Sí, no. Una historia alterna. Claro. El asunto tiene que ver con, hay que tener mucho cuidado con las ucronías y con las historias alternas, en donde no toda historia que tenga un punto Hombar conlleva que haya una ucronía. Por más de que sea pequeño o grande, los libros de los cuales nosotros les hemos hablado conllevan la construcción de un mundo paralelo. No solamente la transformación de un elemento histórico en lo que nosotros nombramos el punto Hombar. Entonces es bien interesante porque yo creo que el asunto García nos sirve muchísimo como ejemplo para entender que una buena ucronía y una gran ucronía, así sea en cuento, así sea en novela, así sea en novela gráfica, en cine, etcétera, en cualquiera de sus formatos, no se centra en el punto Hombar, como que, oiga, hagamos algo, cambiemos algo en la historia, en vez de Pepito fue Juanito. No solamente eso, sino que se pueda construir un mundo, un world building que llaman, y que en este world building se puede imaginar el que hubiera pasado si ese punto en la historia hubiera cambiado, para extrapolarlo, para llevarlo a otro lugar, para apuntarlo hacia otro horizonte que me conlleve en el world building. Correcto. Yo creo que, por ejemplo, en el asunto García hay un gran anécdota de historia paralela, pero no hay un world building. Es cierto. World building no hay. Exacto. No. Bueno, sí, ahí está. Ay, no peleamos. Y vamos a pelear un montón y no peleamos. No, mire, es que ya resolví la pregunta, entonces bueno. Ya saben, amigos de Telescopio, cuando quieran decir ucronías, tengan en cuenta todos estos tips que les hemos dado para que hagan una ucronía muy bien hecha. Piensen también en que una ucronía es un estudio juicioso de qué es lo que somos, hacia dónde vamos y cómo creemos que son nuestras historias para poder construir hacia el futuro aquello que queremos ser. Porque hay una cosa que, y con esto quisiera terminar, cuando nosotros vemos ucronías en Argentina, vemos ucronías en México, vemos ucronías obviamente en Estados Unidos, en Europa, etcétera, nos encontramos un jurgo de ucronías, montones, pero hay montones. Hace poco Luis Pestarini hizo un ensayo sobre las ucronías argentinas y se encontró pero un montón, pero muchas. Y cuando uno se va a buscar ucronías colombianas, claro, por ejemplo, Campo Ricardo Burgos en este libro hace un análisis pero de ucronías de otros lugares, y al final en ucronías España, América Latina y Colombia deja como un pequeñísimo parte al final, porque básicamente nosotros no tenemos muchas ucronías. La gran pregunta que yo me hago y para las personas que estamos viendo en Colombia es ¿por qué? Y yo tengo una hipótesis. Ustedes la corroborarán, dejen en los comentarios si les parece o si no, o si tienen otra hipótesis. Pero que nosotros tenemos como tanta idea de una historia que estamos atados a nuestra historia, como si la historia de Colombia fuera determinista. Como el mismo García Márquez al final decía que estábamos condenados a 100 años de soledad, pareciera que hubiera una condena de Colombia en donde no se nos permite a nosotros pensar qué hubiera pasado con nuestro país si hubieran pasado otras cosas. No se nos ha permitido durante mucho tiempo, idiosincráticamente, digámoslo así, políticamente, ideológicamente, en pensar en nuestros países como otro lugar posible. Y eso hace que sea muy difícil encontrar ucronías dentro de Colombia. Y yo creo que lo más importante es justamente invitarles a que hagan justamente eso. Piensen qué pasaría con Colombia si Colombia fuera diferente, si la historia hubiera cambiado. No estamos atados con cadenas a un determinismo de fútbol, violencia, conflicto armado y religión, como decía ahorita Vixi, la Santísima Trinidad colombiana de fútbol,
conflicto armado y religión, ¿no? Sí, sí. Existen otras posibilidades no deterministas en Colombia y hacer ucronías es un ejercicio de libertad, de identidad nacional, creo yo también, y de sentirse y de saberse y de pensarse a uno como colombiano, pero también a uno como alguien que está participando, como alguien que puede imaginar otras posibilidades para un país que está cambiando constantemente. Yo siento que en Colombia esas ideas se nos restringieron durante mucho tiempo y eso hace que no haya tantas ucronías. Mi invitación sí es a que hagan ucronías y dibujen ucronías, son buenísimas. Y a quienes leemos ucronías nos emocionamos cada vez que sale una nueva. Es verdad. Sí. Es muy bueno, hagan ucronías. Por favor. Amigas y amigos del Telescopio, si les gustó el capítulo y si apoyan a un canal 100% que quiere modificar el tiempo y los eventos para bien, para mal, entonces no olviden suscribirse, activar la campanita y seguirnos en nuestra cuenta de Instagram @estereoscopio. Canal rayita al piso estereoscopio. Eso, Ahí está. Eso, sí, es que tuve una ucronía en este Esto es una momento. ucronía. Es que, Sí. es que en otro mundo Sí. hay otro canal que se llama así, pero en Sí, este no. También saludamos a quienes nos comentan y nos saludan que esta semana fueron. Fueron Juan Rafo, Steider Lotr, que debe ser Lord of the Rings, obviamente. Juan Ramón Pérez Rodríguez, Samuel Barón, MJ, Jesús Luna e Ivanov, un gran saludo. Y también a Pablo Hidalgo, que suele comentar pero de manera personal y me manda mensajitos al WhatsApp diciendo, me gustó mucho el capítulo de hoy, mándenme saludos, pero hombre, comente, como por todos favor. los que van a comentar de cuáles son Exacto. sus ucronías favoritas, cuáles son las ucronías que más les gustan, cuáles son las nuevas ucronías, y también pensemos una cosa bien interesante que tiene que ver con, hay cierto tipo de géneros literarios que parece que a veces se estancaron. Como ¿Es cierto? hay una cosa que pasa aquí, entonces como que son muy estructurales, entonces ¿son posibles las ucronías en estos momentos? Y la gran pregunta, por ejemplo, y le tengo esa pregunta, ¿es el libro de Quique Ferrari una ucronía? Uy. No malo, Todos Nosotros se llama. Todos nosotros. Es, sí. es un libro de un escritor argentino que salió el año pasado. Exactamente. Que salió el sí. año pasado, se llama Como Todos Nosotros. Como parte de la colección Mapa de Lenguas, ¿no? Cosa que es fenomenal porque Mapa de Lenguas se trata de una cosa que está haciendo Alfaguara para tratar de que todos en América Latina conozcamos todos los escritores de América Latina. Entonces toman un escritor y lo venden por meses en todos los países. Y es sorprendente porque ahí están como los mejores escritores de cada país. Y el año pasado en Argentina eligieron a Quique Ferrari, cosa que no es sorprendente, pero sí que eligieran ciencia ficción. Sí, Que es raro y lindo. O sea, es como, hay un libro de ciencia ficción, un mapa de lenguas, es como fenomenal. Sí. Pero bueno, escribió esta novela que se llama Todos Nosotros. Correcto, que básicamente justamente tiene que ver con un proyecto, ¿no? De alterar un evento muy importante, que es el asesinato de Trotsky. En ¿no? México. En México. Y en ese proyecto pues está involucrado una banda de punks, ¿no? De metal, ¿no es De metal? metal. No es metal. Sí, Es son, una banda de metal. es una banda de metal. Una banda de metal. Es buenísimo. Y uno de ellos ha tenido el loco proyecto de hacer una máquina del tiempo. Y Que es como una máquina del tiempo rara porque es con computador, es muy loco. es muy loco el asunto. A mí me parece que Quique Ferrari, en mi sentido, lo que yo leí en la Sí. novela, es que lo hace muy responsablemente. O sea, de cierta manera, los eventos como están alterados y el world building como tal, Es me parece increíble. que es muy sólido. O sea, realmente uno queda con la sensación de, mano, esto en verdad, no, ¿y por qué no es así? Debería ser así, es fantástico, Claro. ¿no? Y sobre todo porque pone en tela de juicio a alguien que detrás de cámaras, Daniel, nos estaba diciendo, y es, hombre, es que las ucronías solamente pueden existir por la forma en la cual se nos contaron las ucronías, nos decía él. Porque mal que bien, las cosas iban a ocurrir como iban a ocurrir, así mataran a esa persona, no. Pero como nos contaron la historia de que mataron a tal persona y eso ocurrió de tal manera, todo cambió. El asunto es que dentro del libro hay una reflexión histórica sobre si salvar a Trotsky efectivamente hubiera hecho la historia distinta o no. Exacto. O si solamente es alguien que se murió y ya, la historia hubiera sido igual, o la carga política, historia ideológica de la muerte de Trotsky iba a llevar al estalinismo. Exacto. Y esto es increíble porque está poniendo un poquito como en abismo qué es lo que pasa con las ucronías, ¿no? Y es justamente, hombre, pero las ucronías sí funcionan así o no. Y espérate que me acordé de otra, que es la de Federico Andajasi, que claro. se llama El Conquistador. El Conquistador, que ¿No? esta es ya desde de la conquista de América. Y que es que es fascinante argentino porque, también. es fascinante porque la primera parte de la novela es todo el ritual para que el primero se convierta en un guerrero,
O sea, nos mete de lleno en la cultura azteca. Sí. Luego es cuando le surge la idea, ¿no? Digamos, decir, bueno, y si ellos no vienen, sino que yo voy allá y los conquisto, a ver, ¿no? O sea, Sí. un solo hombre se mide a esa empresa, ¿no? De Sí. llegar a conquistar Europa, ¿cierto? Y eso es lo que lo hace también como más curioso y también como más plausible. ¿no? Claro. Porque es cómo llego allá, cómo me involucro, cómo me inserto en esta sociedad para conocerlos antes de que vengan a atacarnos a nosotros, ¿no? Claro, o sea, está buenísimo porque además es muy particular que todo esto que tiene que ver con la conquista de América como ha creado una especie de pequeño boom de ucronías sobre la conquista. Y hay que pensar que hay un francés, ahorita no me acuerdo muy bien cómo se llama, les pido disculpas, pongan en los comentarios el título si ustedes saben cuál es, pero es un francés que decidió hacer una ucronía de también que los mesoamericanos precolombinos conquistan América, ¿no? Entonces hay como toda una idea del neoindigenismo que está llevando que el neoindigenismo parte para el otro lado y eso propone ucronías totalmente diferentes que me imagino también se conectan con esta conexión ideológica que existe entre lo precolombino y su relación con la naturaleza en tiempos de cambio climático, ¿no? Entonces yo creo que ahí está bien. Lo que hace Kika Ferrari, por ejemplo, está muy bien armado, pero ya está lo importante, pone en el abismo ese problema historiográfico y pone en el abismo el problema historiográfico de qué tanto tengo que cambiar en la historia para que efectivamente la historia cambie. ¿Sí? Es correcto. Es decir, una de las cosas que pasa mucho con la ucronía es, bueno, si yo mato a Pepito Pérez, que era el segundo comandante del 3er batallón del 4º ejército del 9º regimiento de una batalla, seguramente la batalla hubiera estado exactamente igual. Sí. ¿A quién tengo que matar en esa batalla imaginariamente para que la batalla efectivamente cambie? Y si esa batalla cambia el mundo entero o el mundo, como dice Fritz Leiber en las Crónicas del Gran Tiempo, tiende, o como alguien aquí, ustedes se pueden imaginar quién habló de la psicohistoria de Isaac Asimov. Ustedes se pueden imaginar quién. ¿Quién podrá ser? ¿Quién podrá ser? No sé, no tengo ni idea. Pero bueno, o también, por ejemplo, evitar la muerte de un personaje como John F. Kennedy, ¿no? Sí. Por ejemplo, ¿qué tanto cambia la ¿Qué historia? tanto había cambiado? Y si realmente, digamos, eso hubiera cambiado, igual eso se habló ya hace rato en el Celoscopio. Sí. Pero búsquenlo también, ¿no? También búsquenlo porque estábamos hablando de Stephen King. Búsquenlo en Estereoscopio, Stephen King. Y pónganlo en la cajita de comentarios. En la cajita de comentarios escriban, pero vamos a poner el link en donde está el video de Stephen King y en donde está el video de todas estas cosas que hemos hablado. Porque y la otra cosa que nos iba a preguntar y ya es ¿cuáles son los eventos que realmente, considerando todo esto, cambiarían la historia de Colombia? Entonces, a mí me gusta mucho que en Colombia 86 ellos dicen, si hubiéramos hecho el mundial, todo sería diferente. Sí. Dice, ¿será? Sí, es posible, pero es tan posible como no es posible. Entonces uno lo lleva a pensar como, venga, ¿qué hubiera cambiado? Obviamente el Bogotazo es como... Sí. O si hubiera devuelto y hubiera secuestrado a Pablo Escobar y me lo llevó para otra dimensión, para que no hubiera dado cosa en Colombia, por ejemplo. Qué loco secuestrar a Pablo. Uy, no, Fixi. Ya, ojo. Esa ucronía está como salvaje. Sí, está salvaje. No, sí, ¿qué hubiera pasado? ¿No? ¿Cuáles son esos grandes eventos en la historia de Colombia? Entonces uno dice, bueno, habría que pensarlos y a partir de ahí sacar ucronías chéveres, porque si ya, no sé. Sí, porque es que la historia que yo vi era que no es la misma que usted vio, ni la que nosotros hemos visto, la que Daniel ha visto, ¿no? Cada uno como que vio una historia muy parcializada y como guionizada tan diferente, que es cuando uno dice, ¿no? Claro, obviamente yo cuando pienso en historias lo único que pienso en Pasto. Es como, ¿qué hubiera pasado si en Pasto, no sé, no fuéramos colombianos sino ecuatorianos? Por ejemplo. Hubiéramos quedado como porque como los pastusos éramos como afín a los intereses españoles a mediados, primera mitad del siglo XIX. ¿Qué hubiera pasado si nosotros fuéramos como una Guyana francesa pero pastusa? Como seríamos, pero española. Sí, o sea, ¿se imagina Nariño como, o sea, Nariño es el departamento de Pasto, como si fuera entonces tuviera Colombia con una Guyana arriba y una Guyana abajo? Sería una fritera. Por ejemplo, ¿no? Sería chévere. Ya tenemos ucronías para escribir. Muy bien. Escriban ucronías. Escriban ucronías. Porque miren, nos persiguen los sonidos extraños.